La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Doy gracias al Señor que nos da esta ocasión de encontrarnos y de hablar de su amor. Estamos hoy a martes 30 de enero. Y el Evangelio es de San Marcos, capítulo 5, versículos 41 al 43. En el día de hoy vamos a ver dos milagros portentosos de Jesús. Pero vamos a meditar sobre una realidad muy importante, que es no quedarnos en lo exterior, no quedarnos en lo llamativo, en lo que es más superficial, en la cáscara, sino saber llegar hasta lo profundo del Evangelio. Vamos a empezar escuchando atentamente esta preciosa palabra del Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando: «Con solo tocarle el manto, curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad.
Él le dice: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo: ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa: Contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Entonces nosotros nos podemos quedar en la cáscara de este evangelio, diciendo: hay que ver qué portentos hacía Jesús, qué grande es Jesús, qué maravilloso es Jesús. Eso está muy bien, que reconozcamos todo eso. Pero no es suficiente. Tenemos que entrar más adentro. Y para explicaros cómo tenemos que hacer para entrar más adentro, en qué consiste esto, vamos a servirnos de la primera lectura de la Santa Misa de hoy, que es del segundo libro de Samuel, capítulo 18. A ver, si os lo digo bien. Versículos 9 en adelante. 2 Samuel 18, 9 en adelante. Pero vamos a leer 2 Samuel 19, 1. Le dicen al rey David que ha muerto su hijo Absalón. Creían que se iba a alegrar, porque Absalón había reunido un gran ejército y estaba tratando de quitar el trono a su padre David y matarle. Pero cuando David se entera que Absalón ha muerto, en lugar
de alegrarse, fíjate lo que ocurre. Entonces el rey se estremeció. Subió a la habitación superior del portón y se puso a llorar. Decía al subir: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». Este texto nos sirve mucho, porque aquí vemos el corazón del rey David, que se conmueve profundamente ante la muerte de su hijo, aquel hijo traidor que quería matarle, y dice: «¿Quién me diera morir en tu lugar?». Por cosas como estas es por las que la Biblia dice lo siguiente de David. Está en Hechos de los Apóstoles 13:22. Suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: «Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos». David es un hombre conforme a mi corazón. Eso dice la Biblia de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros leemos el Evangelio, no se trata de que aprendamos cosas en nuestra inteligencia. Eso ayuda. Pero lo más importante, cuando leemos el Santo Evangelio, es que se transforme en nuestro corazón, para que nuestro corazón se vaya conformando al corazón de Dios. Porque se trata de que se pueda llegar a decir de nosotros lo que se dice del rey David: «He aquí una persona conforme a mi corazón». He aquí una persona cuyo corazón ha sido transformado en mi corazón. De eso se trata al leer el Santo Evangelio. Bien. ¿Y cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguir que nuestro corazón se vaya transformando? Para ello, cuando leemos el Santo Evangelio cada día, es muy importante que no nos quedemos en los datos externos que nos da el Evangelio.
pues Jesús hoy estaba en este sitio, le pasó esto, dijo esto, le contestaron esto. Jesús hizo esto y entonces pasó esto. Todo eso son los datos externos que a veces son importantes y nos ayudan mucho. Pero tenemos que pasar de esos datos que nos cuenta el Evangelio a entrar en el corazón de Jesús. Entonces, no se trata de qué hizo Jesús. Por ejemplo, hoy, cura a la niña, cura a aquella mujer enferma. Bien, pero entra más adentro. ¿Por qué las curó Jesús? ¿Qué había dentro del corazón de Jesús cuando pasó aquello? Entonces descubrimos, en este caso, por ejemplo, el amor. Jesús las cura por amor. Descubrimos, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, los grandes deseos que tenía Jesús de hablar con aquella mujer. No solo quería curarla, quería hablar con ella. ¿Por qué? Porque quería tener un encuentro personal. Porque su corazón quería conocer a aquella mujer para que ella le conociese a él, para que conociese su amor. Si tú, cuando lees el Evangelio, vas entrando en los sentimientos de Jesús, qué había en su corazón, y vas meditando en los sentimientos profundos del corazón de Jesús, y vas contemplando los sentimientos profundos de su corazón, en esa meditación y contemplación de su corazón, ocurrirá que tu corazón se irá transformando en el suyo. Porque cuando nosotros nos acercamos, nos dejamos tocar, nos dejamos impresionar, conocemos su amor, el amor de Jesús es algo vivo que transforma nuestro interior. Entonces pídele esto a María, esto hay que pedírselo a María. Entrar cada día a través del Evangelio en el interior del Señor, en su corazón. Para que tu corazón, en ese encuentro con su corazón, en ese diálogo con su corazón, vaya siendo transformado. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.